¿Qué relación crees que tiene todo este mundo que nos vas a contar, toda esta historia antes de Bitcoin, con la libertad, la privacidad? Pues están bastante relacionadas, es lógico, y enlaza un poco con la primera cuestión de me decías de dónde nace la curiosidad, ¿no? Cuando tú empiezas a comprender un poco de cómo funciona el mundo, tú te das cuenta de que hay magia por el camino, hay trampas, está claro. Y te desengañas, vamos a decir, con la administración, si quieres, con el Estado. Entonces, tú te das cuenta de que hay cosas que no funcionan como deben ser y se deben cambiar en el mundo analógico, físico. Cambiar eso supone al final montar un ente político, estar dentro de la administración, es decir, acceder al poder legislativo, tanto local, regional, nacional, etcétera. Y de pronto en el ciberespacio, en Internet, pues a la gente se le ocurren cosas y se hacen, ¿no? El pensamiento, digamos, se ejecuta sin tener que procesarse tanto por una serie de órdenes, leyes y tal. Y luego hay diferentes grados en el ciberespacio para el tema de la identidad. Se puede mantener el anonimato gracias a identidades digitales únicas, en eso entra la criptografía y tal. Y bueno, pues al final para adquirir esos grados de libertad, tanto libertad para comunicarse o para transferir determinada información o divulgarla o cualquier otra cuestión, en este caso también con Bitcoin, de transferir valor o custodiarlo sin ningún intermediario y también recuperar un poquito de soberanía, pues al final están vinculadísimas porque cómo se hace en el mundo digital para alcanzar esa libertad a través de la privacidad. ¿Y la privacidad cómo se consigue? Pues con herramientas como la criptografía. Entonces, una cosa va con la otra. La gente que ha estado más interesada en tener libertad y privacidad se han unido, van juntos, ¿no? Y son los que más han desarrollado esas aplicaciones en base a criptografía fuerte en ese mundo digital. Vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo. Vamos a retroceder incluso todo lo que seas capaz, Alfred, y vamos a ver de dónde nacen esos inicios de, pues, de comunidades virtuales o de, bueno, de gente que está interesada en correlacionar pues, este mundo que hablabas de criptografía, privacidad, libertad, mundo digital en general. ¿Hasta dónde nos podemos ir hacia atrás? Pues es muy interesante. Yo pongo dos puntos en el siglo XX, ¿no? Especialmente en los años 70, a partir de la década de los 70, que es cuando hay un sistema operativo que se llama Unix, que digamos es el que abre la puerta a la informática doméstica. También hay diseños de hardware de PCs para ello. Y luego hay un punto para mí a inicios del siglo XX que digamos que el humano ya tiene muy avanzada su conocimiento en química, biología y tal, y a partir de con el siglo XX se vuelven locos con descubrir el origen de la vida y digamos que de alguna forma trascender a una velocidad mayor que se había hecho antes, ¿no? Eso aplica a la informática y la carrera de la informática al final pues se consolida, como digo, a principios de los 70 cuando ya tenemos todo el mundo hoy día en nuestras casas, ¿no? Los PCs y los microprocesadores y tal. Entonces, es cierto que en esta década y principios de los 80, eh, al final la gente que tiene entre 17, 18, 20, 21, 23 años, todos son nacidos en los finales de los 40 y en la década de los 50. Y es muy interesante porque esta gente, yo creo que son, digamos, los que empiezan, bueno, creo no, son los que empiezan las primeras comunidades virtuales en el ciberespacio con la llegada del Internet en los 80, 90 y finales de los 80, 90 y se han visto muy influenciados por muchísimas novelas y cuentos, historias de ciencia ficción, que luego consolidó en el género cyberpunk, que también consolida en los años 80 y viene de diferentes publicaciones y demás de la primera mitad del siglo XX de ciencia ficción, donde podían escribir Edgar Allan Poe, Julio Verne, Isaac Asimov, otros tantos, ¿no? El creador también de H.G. Wells se llama, ¿no? De la Guerra de los Mundos. Entonces, toda esta peña se había empapado de esto, ¿no? Entre otras cuestiones. Pero tenían un universo muy parecido, un imaginario muy parecido en ese punto de ciencia ficción. Todos esos ingenieros que se dedicaron a la criptografía, a las redes, etcétera, fueron los que consolidaron las primeras comunidades del ciberespacio porque eran a su vez los que habían creado en mayor medida muchas de las herramientas que propiciaron la web y el ciberespacio como tal
o sea, Internet como red de redes y la web como una red, digamos, donde la gente se reúne de una forma un poco más controlada, por, vamos a decir, por los estados y las empresas. Pero en esa época inicial, las tecnologías y las aplicaciones que se hacían, las habían creado, desarrollado o hecho este tipo de personas, estas personas. Entonces tienen el conocimiento total. Una cosa como mucho más de nicho de nerds, ¿no? Todas estas comunidades virtuales estaban formadas por ese tipo de gente con ese imaginario colectivo.